Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia porque hay algunas cosas para comentar y tienen que ver básicamente con este nuevo choque de trenes. Este país no se cansa de tener problemas institucionales. Aquí, si no es la asamblea, es el gobierno, si no es el gobierno, es la justicia, si no es la justicia, es la función de transparencia y control social, si no es la función de transparencia y control social, es la función electoral. O sea, aquí, de verdad, impera el caos. Este país es institucionalmente caótico, realmente caótico. Y si no funcionan las instituciones, está claro que no funciona el país. Para que pueda funcionar el país, para que pueda marchar el país adecuadamente, tienen que funcionar las instituciones adecuadamente. Si no hay institucionalidad, aquí podemos decir lo que sea, podemos hacer lo que sea. Pero si aquí seguimos interpretando las leyes a conveniencia, abusando del derecho, anunciando desacatos, o sea, aquí que impera la ley de la selva y hagamos todo lo que nos dé la gana. Y lamentablemente quienes tienen que dar el ejemplo de cumplimiento de la ley, de aplicación adecuada de la ley, de respeto al Estado de Derecho, no lo hacen, empezando por las autoridades, los políticos, la clase dirigente, el sector de la opinión pública, que tienen un peso importante sobre el resto del país. De ese país que tiene un montón de urgencias, pero esas urgencias no se solucionan porque los políticos están en otras, como vengo diciéndolo permanentemente. Pero lamentablemente en esas otras, si están en el caos, si están en la anarquía, no se van a lograr solucionar los problemas del Ecuador. Yo me he encontrado ayer con un post que no puedo estar más de acuerdo con esta visión de Joffrey Campaña, connotado jurista, penalista guayaquileño. Es absolutamente claro lo que escribe y estoy completamente de acuerdo con su posición. Lo desmenuza en 8 elementos el doctor Campaña. 1. Una barbaridad que un asambleísta de gobierno plantee una acción de protección que es absolutamente contraria a lo que ya ha resuelto la Corte Constitucional. Ya vamos a revisarlo. Coincido, es una barbaridad lo que ha hecho la legisladora Inés Alarcón. Opinión de quienes hablan. Una barbaridad. 2. Una aberración y un delito que un juez dicte sentencia en contra de lo ya resuelto por la Corte Constitucional. Ya lo vamos a revisar también. Ese juez, corrupto, dice el doctor Campaña, debe ser destituido y procesado por prevaricato. 3. Una intromisión terrible en las funciones de la Asamblea que el ministro de Gobierno celebre lo resuelto por un juez corrupto y tome como victoria del gobierno una aberración delictiva. 4. Una barbaridad que la Asamblea desacate lo resuelto por el juez, por infame y absurda que sea la sentencia. La Asamblea debe apelar la sentencia y solicitar la destitución del juez y su procesamiento penal por prevaricato. 5. Si se acepta que la Asamblea puede desacatar la sentencia porque la considera inconstitucional, entonces la Asamblea se convierte en juez, usurpando funciones que no tiene, lo que equipara al presidente cuando invadió la Embajada de México, ya que el fundamento fue que el asilo era contrario a la Convención de Asilo Diplomático. 6. Si se acepta que la Asamblea desacate una sentencia porque a su juicio es inconstitucional, y sí que lo es, entonces mañana cualquier presidente, ministro, subsecretario, intendente, alcalde, prefecto, mafioso o sicario tendrá la potestad de decidir qué sentencia acata o no, y eso convertirá a nuestro país en cualquier cosa menos en una república democrática. 7. En conclusión, en este caso han cometido una barbaridad tanto el asambleísta de ADN, cuanto el juez corrupto, el ministro de Gobierno y la Asamblea Nacional. Todos se han equivocado. Es hora de que alguien dé luces. Hoy por hoy solo puede dar luces la Corte Constitucional, pero para dar luces debe resolver el problema de inmediato. Y 8. Ecuador carece de institucionalidad. Y solo queda preguntar, ¿quién mató al Ecuador? Todos a una, señor. Todos a una, dice Joffrey Campaña. Este post me representa en lo personal y estoy completamente de acuerdo. O sea, no estoy en desacuerdo con nada. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha escrito el doctor Campaña, porque aquí todo mal. Y empecemos por la génesis para que vean ustedes la zapada de nuestros políticos, porque nuestros políticos son pero unos artistas para la zapada. Aquí son vivísimos. Cuando ocurre el asalto a la embajada de México en Quito,
Resulta que rapidito, un grupo de legisladores, frente al anuncio del correísmo de que iba a presentar juicios políticos en contra de Mónica Palencia y de Gabriela Sommerfeld, por considerar que son sujetas de interpelación tras esa acción, que claramente, ustedes saben cuál ha sido mi posición sobre eso. Lo expresé en su momento, eso está ahora mismo bajo el análisis, eso va a demorar en la Corte Internacional de Justicia. Para evitar que se aceleren esos juicios, se presentaron 3 juicios políticos contra funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Y lo hizo gente del gobierno. ¿Para qué? Para tratar de evitar que se lleve adelante la interpelación en contra de la canciller y luego de la ministra de Gobierno, ministra del Interior. En ese momento me parece que todavía era encargada de Gobierno y ya solamente era ministra de Gobierno. Entonces nos vamos a el 15 de abril. El Consejo de Administración Legislativa, nota de diario El Universo, calificó el juicio político a Sebastián Corral, secretario de Guillermo Lasso. Juicio político que había sido impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana contra Sebastián Corral. Recuerden ustedes que Sebastián Corral tiene un montón de cosas por las cuales no le ha respondido al país. Tal vez la más evidente es el hecho de que él, tema que fue sancionado por la Contraloría General del Estado, estaba impedido de ocupar un cargo público porque tiene participación accionaria en un medio de comunicación. La Contraloría estableció una sanción con multa, entre otros aspectos. La asambleísta del correísmo Patricia Núñez impulsaba esa interpelación contra Sebastián Corral. Esa interpelación, el trámite de esa interpelación fue calificada el 15 de abril. Luego, el 22 de abril, la siguiente semana, el Consejo de Administración Legislativa calificó en este orden las solicitudes de juicio político presentadas contra Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Guillermo Lasso, Gabriela Sommerfeld, canciller de la República, y Mónica Palencia, ministra del Interior. En ese orden. ¿Qué fue lo que pasó? Esto en abril. Pero ¿qué fue lo que pasó en junio? Resulta que aquellos que estaban impulsando, patrocinando, que incluso habían suscrito con sus firmas, apoyado con sus firmas, estos juicios políticos, deciden retirar las firmas. Por cierto, esa es una figura que no está establecida en la ley orgánica de la función legislativa y aquí ya hay una distorsión. Porque en este país somos campeones para alguna vez tomar una decisión que no dice la ley y luego convertirla en jurisprudencia. Que ya pasó esto en el pasado. No está regulado en la ley orgánica de la función legislativa. Y seguramente los especialistas en materia legislativa que escuchan este espacio podrán certificar lo que estoy diciendo. En ninguna parte de la ley orgánica de la función legislativa se establece el retiro de firmas. Pero ya lo han hecho. Lo hicieron antes, lo vuelven a hacer el día de hoy. Entonces la oposición retira las firmas en 3 juicios políticos para avanzar con la interpelación de la canciller Sommerfeld. Noten ustedes. Primero, se presentaron 3 juicios políticos, ¿ya? 3 juicios políticos, 2 de ellos para tratar de evitar que inmediatamente se tramiten los juicios políticos en contra de la canciller y de la ministra del Interior por el tema del asalto a la Embajada de México en Quito. Y luego, para acelerar esos, algunos de los firmantes de los 2 de los 3 juicios políticos, incluyendo el de Sebastián Corral, retiran las firmas ¿para qué? Para que queden sin efecto esos trámites y acelerar el juicio político a la canciller de la República y a la ministra del Interior. Entonces vamos a la nota del Bicho Ordóñez, de Diario El Universo, del 30 de junio. Las fuerzas políticas opositoras al gobierno retiraron las firmas de respaldo a las solicitudes de juicio político en contra de 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso con el propósito de acelerar los procesos en contra de los secretarios del presidente Daniel Noboa, entre ellos la canciller Gabriela Sommerfeld, por la incursión en la Embajada de México en Quito. Asambleístas de las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano de manera sincronizada
comenzaron a retirar las firmas para dejar sin apoyos las solicitudes de juicio en contra del exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial, Sebastián Corral, la exsecretaria de Educación Superior de CENESID, Andrea Montalvo, y del exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. De esa forma, invalidan la solicitud y esta no se procesa en la mesa de fiscalización. En este proceso también el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que ha comprometido una entrevista con nosotros para el lunes y le vamos a preguntar, por supuesto, procedió a retirar la firma de una de las 3 solicitudes de interpelación. En paralelo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, convocó para el lunes 1 de julio a una sesión virtual para conocer la documentación difundida por la presidencia de la mesa del 29 de junio, que tiene relación con las 3 resoluciones del Consejo de Administración Legislativa respecto de 3 solicitudes de juicio político pendientes en contra de Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena. ¿Qué fue lo que pasó después? Resulta que efectivamente la Comisión de Fiscalización dispuso el archivo por incumplimiento de requisitos. El tema de las firmas es un requisito sine qua non. Si usted presenta un juicio político, un pedido de juicio político y no tiene firmas, ese juicio político no se puede sustanciar. Ojo, fue calificado por el CAL, porque cuando fue calificado por el CAL, cada uno de estos pedidos de juicio político completaba los requisitos, incluidas las firmas. Cuando pasa a conocimiento de la comisión, muy diligentemente, entre comillas, resulta que retiran las firmas para acelerar los otros 2 juicios políticos de la canciller y de la ministra Palencia, retiran las firmas y claro, llega la Comisión de Fiscalización y la comisión dice, no podemos procesar esto porque no cumple con los requisitos, así que se dispone el archivo. Así ha pasado. ¿Para qué? Otra vez, yo planteo la conveniencia política. Aquí los juicios políticos son un chiste. Aquí la interpelación en este país y la fiscalización es un chiste. Aquí se maneja la interpelación de acuerdo a los afectos, a los desafectos, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al interés electoral, si están cerca o no las elecciones, si me cae bien o mal un funcionario. Aquí en el Ecuador no hay fiscalización seria y no es exclusivo de este momento. Aquí nos hemos ido al otro extremo. Así como antes no había ningún juicio político, porque durante 10 años, entre 2007 y 2017, apenas hubo 2 juicios políticos. 2. No hubo más. Y los juicios políticos generalmente morían en la Comisión de Fiscalización, sobre todo en la Asamblea de 2003 a 2017, donde el oficialismo tenía mayoría de 100 de 137 en la Asamblea y obviamente controlaba totalmente las comisiones legislativas, entre ellas la de fiscalización. Los juicios morían ahí. No hubo una sola interpelación que haya salido de la Comisión de Fiscalización en el periodo comprendido entre 2013 y 2017, ni una. Entonces le bautizaron a la Comisión de Fiscalización como la Comisión de Archivo, porque en ese tiempo la Comisión tenía la facultad legal de disponer directamente el archivo sin que llegue al Pleno, cosa que felizmente fue corregida con la última reforma aprobada en 2020 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, sí o sí, ya la Comisión de Fiscalización no es comisión de archivo, tiene que conocer el Pleno de la Asamblea Nacional, que es la máxima expresión de las decisiones del Parlamento ecuatoriano. Pero aquí muy convenientemente presentan juicios políticos porque ameritaba por la coyuntura, para tratar de evitar que vayan a otros juicios políticos. Y luego retiran las firmas, ¿para qué? Para acelerar los otros juicios políticos. Esa práctica es completamente cuestionable, pero completamente cuestionable. Porque no es que se arrepienten, no es que se dieron cuenta que no ha sido pues la acusación, no ha sido potente la acusación, entonces retiro la firma porque ya no estoy de acuerdo con el juicio político. No, retiran las firmas por conveniencia política. Y apartamos de esa práctica totalmente cuestionable. Pero luego vamos a lo otro. Una asambleísta de gobierno presenta una acción de protección por este hecho ante un juez. Entiendo que primero fue a un juez del norte y luego fue un juez del sur de Quito. Presenta una acción por este hecho, porque considera que su derecho a fiscalizar es un derecho que ha sido violado, que ha sido conculcado por la Asamblea Nacional. Y el juez termina dándole la razón. Pongamos el comunicado de la asambleísta Alarcón, que es el último que le envíe. Revisemos primero el comunicado de la asambleísta Inés Alarcón, que es la proponente de esta acción de protección que finalmente logra a través de un juez. Dice, hoy la justicia ecuatoriana determinó que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea incumplió con el debido proceso y vulneró la seguridad jurídica en los procesos de fiscalización en contra de los exministros de Lazo, Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena.
Este último impulsado por mí por sus omisiones e incumplimientos en contra de los jubilados del IES. La justicia reconoció que no se me notificó oportunamente el retiro de las firmas de respaldo a mi pedido de juicio político, ni tampoco se da paso al alcance que ingresé con las nuevas rúbricas de respaldo a este ejercicio de control político. Esta decisión deja sin efecto las resoluciones que archivaron los juicios políticos contra los exministros de Lazo. La Asamblea debe acatar la resolución judicial sin cuestionamiento alguno por respeto no solo a la decisión judicial, sino a la separación de poderes que es la base de una democracia sólida y saludable y no prestarse una vez más para que se continúe protegiendo ilegalmente a los exministros de Lazo con el fin único de acelerar los narcojuicios en contra de quienes están combatiendo a las mafias. Gracias. El último tramo me parece que revela cuál es el verdadero objetivo. El último tramo dice: no prestarse una vez más para que se continúe protegiendo ilegalmente a exministros de Lazo con el fin de acelerar los narcojuicios en contra de quienes están combatiendo a las mafias. ¿Sabe qué nos está diciendo la asambleísta Alarcón en esta última parte? Que el verdadero objetivo es evitar que se lleve a juicio político en el corto plazo a la fiscal general del Estado. Porque ¿saben cuál es la consecuencia de esta resolución del juez? Al reactivar los 3 juicios políticos, tienen que terminar el juicio político a Mónica Palencia, que según mis cálculos deberá terminarse la última semana de septiembre, entre la última semana de septiembre y la 1 de octubre. Y después de eso venía el juicio político a la fiscal. Con esta resolución del juez, tendría que venir luego del juicio político a Mónica Palencia, el juicio político a Sebastián Corral, el juicio político a Andrea Montalvo y el juicio político a Pablo Arosemena para recién después de 4 meses y medio, que es el tiempo promedio que tendrá que transcurrir, vendrá el juicio político a la señora fiscal general del Estado. Hagan el cálculo de cuánto tiempo tiene que pasar. Va a coincidir o con la primera vuelta, no con la campaña, pero sí con la primera vuelta, o con la campaña de segunda vuelta. Ojo con ese detalle. Pero clarito, en la última parte, en el último tramo, interpretación mía, por cierto, la asambleísta Alarcón ya lo está diciendo. Lo está diciendo. Esta acción se ha presentado básicamente para tratar de evitar que se lleve adelante el narcojuicio, como la propia señora fiscal general del Estado ha llamado a esa intención de llevarla a juicio político por parte de la bancada de Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización. Pero ¿qué ha dicho el secretario de la Asamblea Nacional, que más adelante estará con nosotros, el doctor Alejandro Muñoz? Ha dicho que no van a acatar. Escuchemos al señor secretario, por favor, Roberto Carlos. Nuevamente se utiliza la justicia constitucional como una herramienta para obstruir e interferir en las facultades de fiscalización del Parlamento Nacional. Esta sentencia ni siquiera se detuvo a entender el proceso de juicio político, las atribuciones de la Comisión de Fiscalización, inobservando normas expresas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y falló a favor de una pretensión que era absolutamente inejecutable. Esta sentencia de intereses políticos, aberrante, arbitraria y corrupta, no puede ni va a ser acatada por el primer poder del Estado, por ser la misma, como les digo, contraria a derecho e imposible de aplicar. Esta parte que dice el secretario, esto último, a mí me hace un ruido tremendo. Me hace un ruido tremendo y otra vez coincido plenamente con Jofre Campaña, pero me hace un ruido tremendo. Yo estoy completamente de acuerdo en el fondo. Completamente de acuerdo en el fondo. Vean, yo no recuerdo nunca, no tengo en mi cabeza. Y claro, el que inaugura este tema de pretender utilizar medidas cautelares y acciones de protección fue Cristian Cruz, que fue llevado a juicio político en su condición de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que luego fue censurado y destituido. Ya, él inaugura esta pretensión de utilizar acciones de protección. Luego lo hizo Diego Ordóñez también. Pero Cristian Cruz fue el que inaugura, y sobre él, sobre su caso en particular, es que se pronuncia la Corte Constitucional. Yo no recuerdo nunca estos casos en los cuales asambleístas o funcionarios interpelados acudan a la justicia presentando acciones de protección. No recuerdo nunca. Pero a partir del caso de Cristian Cruz, ya se lo ha hecho. ¿Se acuerdan ustedes cuando los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos? Me refiero al doctor Hernán Ulloa, a María Fernanda Rivadeneira, me refiero a Francisco Bravo y se me va el nombre del otro. ¿Ya? Acudieron a la justicia luego de que fueron censurados y destituidos, y un juez, creo que fue el juez de la Concordia, les dio la razón
Y resulta que ellos, pese a que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, recuperaron los espacios en el Consejo de Participación Ciudadana. Es que acá hay un uso y un abuso del derecho impresionante. Pero, y aquí viene el pero, usted un error o una aberración jurídica no puede solucionar con otra aberración jurídica. Porque la Asamblea no puede decir simplemente yo desacato. La Asamblea tiene que acatar y presentar los recursos jurídicos que correspondan. ¿Cuáles son los recursos jurídicos que correspondan? La apelación, para que lo resuelva una instancia superior. En este caso, a nivel de Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La denuncia de un error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura. Y como ha dicho el secretario, una denuncia penal por prevaricato ante la Fiscalía. Ese es el camino. Lo tiene que acatar. Porque ¿quién determina que hay un incumplimiento de una sentencia? La Corte Constitucional. ¿Quién determina que hay una aberración jurídica en una decisión judicial? La Corte Constitucional, no la Asamblea. Porque a mí me parece que ese anuncio del señor secretario de la Asamblea, con todo respeto, como digo, más adelante estará con nosotros, le da paso a que mañana o pasado cualquiera puede invocar que sus derechos constitucionales están siendo conculcados y simplemente no acata una resolución judicial. El coordinador jurídico de la Asamblea habló del tema del retiro de firmas. Póngame, por favor, el siguiente, al doctor Cristian Proaño. La Comisión de Fiscalización tiene la atribución, según el artículo 81 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, una vez que el CAL revisa los requisitos y es trasladado por la Secretaría General hacia la Comisión, de, primero, abocar conocimiento de las solicitudes de juicio político. Segundo, revisar los requisitos que están establecidos en el artículo 131 de la Constitución. Y de no cumplirse alguno de los requisitos, pues la comisión está en la facultad de archivarlo. Y esto es parte de la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, es parte de las atribuciones de la comisión. De hecho, la comisión, en el momento procesal oportuno, abocó conocimiento de estos procesos de juicio político, revisó los requisitos y se encontró que para ese momento, el momento de la calificación, según el mismo artículo, no contaba con todos los requisitos. ¿Saben cuál es el problema aquí? A ver, lo que dice el doctor Proaño, en términos prácticos, tiene sentido. Si el momento que llega a la Comisión de Fiscalización un expediente y no cumple con los requisitos, ejemplo, el requisito de las firmas no se puede tramitar. Pero en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no existe la posibilidad de retiro de firmas. No hay, no existe. Y pese a que no existe, ya lo hicieron como práctica. Ya en casos anteriores ya lo hicieron. Entonces ya crearon lo que llaman jurisprudencia cuando les conviene. ¿Saben cómo se soluciona esto? Reformando la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprendan de los errores. E incorporan o directamente una provisión de retiro de firmas o incorporen directamente la posibilidad de retiro de firmas hasta cierta instancia para evitar estas interpretaciones. Porque seguramente lo que dice el doctor Proaño tendrá algún tipo de interpretación distinta por parte de otros sectores. Reformen la ley. Invocan también la sentencia de la Corte Constitucional. Póngame el siguiente extracto del doctor Proaño. Nadie puede interferir en las funciones exclusivas de la Asamblea Nacional. De hecho, la sentencia 122-22-JC del año 2023 de la Corte Constitucional, específicamente en el párrafo 35, dice: debe quedar claro, además, que la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite o resultado de este en el marco del artículo 131. Una de las primeras irregularidades que tenemos en esta sentencia es que, pese a que hay una sentencia de la Corte Constitucional que le dice a la justicia que no puede interferir en las funciones fiscalizadoras, específicamente del juicio político, a la justicia ordinaria, pese a la existencia de esto, el juez hoy día ha fallado contrariamente al principio y ha procedido a interferir en las funciones exclusivas de fiscalización de la Asamblea Nacional. Ese tema también se va a prestar para la interpretación. Yo le quiero enviar un abrazo a mi doctor Carlos de Tomaso, que siempre escucha este espacio,
De hecho, me honra porque luego tiene la radio allá en Guayaquil, en Radio Centro Digital. Envío un abrazo a Carlitos. Siempre aporta con sus criterios jurídicos. Me dice Carlos de Tomás. Ayer revisé la sentencia de la Corte Constitucional que alega que no fue acatada. Esa sentencia, dice Carlos de Tomaso, que es conocedor de estas materias, establece que no cabe sentencias constitucionales contra actos preparatorios o de mero trámite de un juicio político porque esos actos no generan violación de derechos. En este caso, el caso del asambleísta Alarcón, se está analizando una resolución de archivo bajo una causal que no existe en la ley retiro de firmas, que es lo que estoy diciendo, ¿ya? Ya tratando el caso admitido al trámite, la única forma que termina era tramitando el juicio con la variación que la ley establece. Creo que la institucionalidad es respetar los procesos. Estoy de acuerdo que la Asamblea y nadie puede decidir qué sentencia cumple y cuál no. Me parece interesante para el debate, porque habría que establecer si la sentencia de la Corte Constitucional está claro que a fines de octubre, esto se conoció a mediados de noviembre, la Corte aclaró que las medidas cautelares no aplican para juicios políticos, pero habría que establecer, y yo creo que será fundamental el papel de la Corte, establecer si aplica ya para el proceso que está siendo sustanciado o en este caso tiene lógica lo que invoca el asambleísta Alarcón, que para mí no la tiene, criterio personal por si acaso, el mío, pero seguramente para otros asambleísta Alarcón sí tiene razón. Por eso es fundamental el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero de allá decir que no vamos a acatar, me parece que es una extralimitación completamente cuestionable. Porque digo, si hoy el secretario o el presidente de la Asamblea anuncian que van a desacatar una resolución en lugar de utilizar los argumentos jurídicos que corresponden, entonces mañana o pasado cualquier ciudadano puede decir que le están afectando los derechos y simplemente no acata determinada sentencia judicial. A mí me parece que ese es un precedente grave. Y lo último, para cerrar el comentario, porque ya lo tengo en la antesala, Ramiro Vela Jiménez, asambleísta independiente por la provincia de Tungurahua, y coincidentemente miembro de la Comisión de Fiscalización. Vamos a hablar de estos y otros temas con él. ¿Qué vela que este entierro tiene el gobierno? Ya, yo sé que Inés Alarcón es asambleísta de ADN. Esta es una bronca entre el asambleísta Alarcón, la administración de la Asamblea y un juez. Pero ayer aparece el señor ministro de Gobierno, que por cierto, ya abro un paréntesis, parece que ahora sí hay ministro de Gobierno. Ya, ahora sí. Ya, porque creo que nadie conocía al señor Michel Sensi Contugui Casa. Nadie. Creo que le vemos pasar por la calle y no sabemos quién es. Que el hombre, en el tiempo que estuvo como ministro, no dijo media palabra. La vocería era exclusiva de su viceministro de Gobernabilidad. Ahora, por lo menos, el gobierno ya tiene un ministro. Que el ministro de Gobierno, per se, tiene que ser el vocero de los temas políticos. O sea, por lo menos ahora ya tienen ministro. Ya aparece Arturo Félix Wong. Bien por ese lado. Pero por otra parte, ¿qué tiene que hacer en este entierro? ¿Qué vela juega en este entierro? Escuchemos al ministro. Hoy es un día triste para el viejo Ecuador. Es un día triste para todos aquellos que han estado acostumbrados a hacer lo que se les daba la gana con nuestro país, pensando que no iba a haber consecuencias o que no iba a haber quien los pare y que usando las artimañas creían que iban a estar por encima de la ley. Todos hemos sido testigos de los alcances de los políticos del viejo Ecuador cuando retiraron las firmas para los 3 juicios políticos de la administración pasada. Yo les pregunto, ¿con qué fin? ¿Se pusieron de acuerdo para no tener obstáculos? ¿Se pusieron de acuerdo para venir por los ministros del gobierno del presidente Noboa? ¿O es todo un show en contexto electoral? La justicia y la fiscalización por la que tanto claman, ¿para cuándo queda? ¿Solo para cuando les conviene? Eso no puede seguir así. Hoy dan una acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, que hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos. Los ecuatorianos están cansados de que les vean la cara. Aquí quiero agradecer formalmente la valentía de nuestra asambleísta. Esto no es cuestión de venganza, es cuestión de hacer respetar los procesos, señores, que se cumpla el rol fiscalizador, pero que no sea conveniencia de los mismos políticos. Estaban acostumbrados a ser intocables, escribieron la historia del Ecuador acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, pero nunca pensaron en los ecuatorianos. Hoy se encontraron con una generación que está cansada de esto. Se encontraron con una generación que vino a poner un pare, por más incómodo que esto sea. Y solo les digo a esos políticos del viejo Ecuador, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos. Y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pacta, que no se esconde y lo más importante, que no se escapa. Estamos aquí para enterrar las prácticas y asegurarnos que no tengan cabida en este nuevo país. Ya, mi pregunta es, todo esto que acabamos de escuchar, bueno, el ministro de Gobierno tiene legítimo derecho de tener una posición, el gobierno tiene legítimo derecho de tener una posición, pero ¿qué tienen que hacer en este caso? ¿Qué tienen que hacer?
¿Y dónde está la supuesta independencia de funciones de la cual los políticos se llenan la boca? No independencia de funciones, separación de poderes, que no sé qué. Cuando el rato del té resulta que demuestran que les interesa lo que hace el Ejecutivo, lo que hace el Legislativo, lo que hacen las Cortes, lo que hace la función de transparencia y control social, lo que hace la función electoral. Eso de la independencia de funciones es puro cuento. ¿Cuál es el objetivo de esta vocería del señor ministro de Gobierno? En un tema en el cual el gobierno no tiene nada que ver. Porque ni siquiera estamos hablando de que a partir de esto se está impidiendo que sigan juicios políticos contra ministros del gobierno, porque el que venía era el de la fiscal. Entonces, dicen los abogados a confesión de parte, relevo de prueba. O también dicen algunos en la sabiduría popular, el pez muere por su propia boca. Claramente están demostrando que detrás de eso está la intención de dilatar el juicio político a la señora fiscal general del Estado. Así nomás. Veamos en qué termina esto. Cierro el comentario, me he extendido un poco, pero había obviamente que poner todo este contexto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.